kiss for you. Días, profesor y compañeros. Mi grupo, llamado Las Chicas Matefi del aula 309, está conformado por Mori, Catherine, Chafloque, Yadira, Samuyo, Giancarla y quien les habla, Rodríguez Geraldine. En esta oportunidad le vamos a hablar del caso de un préstamo de la financiera Compartamos. Hemos investigado y elaborado su historia, términos del contrato, cuadro de amortizaciones, simulador, estimación de la TCA y algunas conclusiones. Historia de la financiera Compartamos. Dieron sus primeros pasos a través de la ONG Habitat Arequipa siglo XXI. Un grupo de empresarios arequipeños impulsó un proyecto cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos de peruanos, principalmente migrantes de escasos recursos, con el fin de alcanzar mejoras reales en su calidad de vida. Es así como en 1998 nace EdPyme, Crear Arequipa, para contribuir al desarrollo de la pequeña y microempresa. Y a pesar de ser la entidad más pequeña de todo el sistema financiero nacional, poco a poco fueron creciendo y para inicios del nuevo siglo, la empresa se hallaba en una capacidad de ampliar su ámbito de operaciones a la ciudad de Lima. La posición en el sistema financiero fue un atractivo de gran interés para Compartamos en México y en 2011 se integraron al Grupo Gentera. Compartamos Financiera pertenece al Grupo Económico Gentera, que es una empresa holding domiciliada en México, que tiene como principal objetivo proveer servicios financieros a segmentos de la población que se encuentran en la base de la pirámide social. El grupo realiza operaciones en México, Guatemala y Perú. Propósito de la financiera Compartamos. Impulsar los sueños de sus clientes atendiendo sus necesidades financieras con sentido humano. Trabajan para llevar oportunidades que promueven su desarrollo y el de sus comunidades. Generan valor compartido mediante tres valores. Valor social, ofreciendo oportunidades de inclusión financiera en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios obtenidos con las comunidades donde trabajan. Valor económico, construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables con los que se puedan beneficiar. Valor humano, confiando en ti y en tu crecimiento y que a través de la educación financiera utilices soluciones financieras a tu favor. El público objetivo de la financiera Compartamos es especialmente personas con bajos recursos, mujeres emprendedoras y personas que quieran abrir un negocio. La financiera Compartamos les ofrecen soluciones financieras de crédito, ahorro, seguros, remesas y medios de pago, y garantizan que estos productos sean utilizados en beneficio de la persona, a través de la oferta de educación financiera. Sus principales productos que ofrece son créditos para la pequeña empresa y para la microempresa, destinados a financiar capital de trabajo y de inversión, compra y o mejora de bienes muebles, créditos de consumo dirigidos a trabajadores dependientes e independientes, y créditos grupales a través del crédito Supermujer. La financiera es líder otorgando este último tipo de créditos en el sistema financiero peruano, los cuales son dirigidos a grupos de mujeres conformados por 12 miembros como mínimo, brindándoles la posibilidad de acceder a un crédito individual, así como recibir sesiones de educación financiera, contribuyendo a disminuir los riesgos. Según distribución normativa de la SBS, al 31 de diciembre de 2016, 96.81% de sus colocaciones se dirigió al segmento minorista, pequeña y microempresa, el 3.14% al segmento consumo y 0.05% a créditos calificados como mediana empresa. En el siguiente indicador podemos apreciar que en la financiera Compartamos existen 2.379 colaboradores, 270.644 clientes, un porcentaje de clientes de mujeres de 77.6% y el porcentaje de clientes hombres de 22.3%. A diciembre del 2016, la cartera bruta de la financiera ascendió a 1.256 millones, importe superior en 21.59% respecto al alcanzado al cierre del año 2015. Además, se puede visualizar que desde el 2012 hubo un crecimiento en la carta bruta de la financiera Compartamos. El crecimiento de la cartera se explica principalmente por el incremento de los créditos a la microempresa, con 19.46%, y por los créditos a la pequeña empresa, con 29.60%. Yo les voy a hablar sobre los términos del contrato y detalles del préstamo del Banco Compartamos Financiera. Como el monto del capital prestado fue de 5.120 soles, la fecha de desembolso fue el 29 de noviembre del 2019.
El plazo del préstamo desembolsado fueron de 12 cuotas. La tasa, la TCA, fue de 42.91%. El monto total de intereses compensatorios fue de 1.077.26 soles. Se adquirió el préstamo para aperturar un negocio de comidas. Se dio información pertinente por parte de la entidad y fue ofrecido por un vendedor. Se eligió esta entidad financiera porque se tenía una confianza con esta entidad, ya que se había solicitado un préstamo anteriormente. La penalidad por incumplimiento del pago de cada cuota habla sobre los días de atraso, es un intervalo de días, puede ser en dólares y en soles. Como por ejemplo vemos en las imágenes que en un día cobran 8 soles, que equivale a aproximadamente 3 dólares, como también en más de 120 días cobran 90 soles, que es un aproximado de 30 dólares. Ya, corta. Si los clientes incumplieran el pago según las condiciones pactadas, se procederá a realizar el reporte correspondiente a la central de riesgos con la calificación que corresponda, de conformidad con las exigencias que para dicho efecto regule la Superintendencia de Banca de Seguros, AFPs. Ello sin perjuicio de ejecutar las medidas pactadas en el contrato de préstamo. Los clientes deberán formalizar sus reclamos en cualquiera de las agencias de Compartamos o por medio de electrónico a través de la página www.compartamos.com.p. En cuanto a los requerimientos, deberán ser realizados de manera presencial en cualquiera de las agencias de Compartamos. Como cláusulas especiales que fueron aceptadas por los emitentes y fiador en el contrato fueron que el pagaré debe ser pagado en la misma moneda en que está emitido. Cumplida la fecha de vencimiento de este pagaré, su tenedor podrá prorrogarla por el plazo que señale en este mismo título valor. El pagaré no requiere ser protestado por falta de pago, procediendo a su ejecución por el solo mérito de haberse cumplido la fecha de vencimiento y no haber sido prorrogada. Se acepta que este título de valor puede negociarse sin limitación alguna. Se acepta que las tasas de interés establecidas pueden reajustarse y asimismo cobrarse gastos y comisiones permitidos conforme a la ley. Se acepta pagar todos los gastos notariales, extrajudiciales y judiciales que se originen como consecuencia del cobro del presente título valor. Las partes renuncian si al fuero de sus domicilios y se someten a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de esta ciudad, a elección de Compartamos Financieras. En el caso que cualquiera de los emitentes o fiadores sea iletrado o tenga imposibilidad física de firmar este pagaré, se acuerda utilizar la firma de un testigo a ruego. Pueden ver ahora a continuación las fórmulas que se usaron para el cuadro de amortizaciones. Como pueden apreciar, son 6 fórmulas y también pueden apreciar el cronograma de pagos o el cuadro de amortizaciones como ejemplo que se usó para podernos guiar con el préstamo que utilizamos. Ahora hablaremos acerca del cuadro de amortizaciones. En el video podemos ver un cuadro que está exactamente igual transcrito como el original que se le dio a la persona que solicitó este préstamo. El préstamo es de 5.120 soles con una cuota de 12 meses y el banco trabaja con 2 tasas, que es la TEA y la TCA. La TCA es del 42.91%, mientras que la TEA es del 41.91%. La fecha del desembolso del préstamo fue el 29 de noviembre de 2019 y la cuota, el último pago, fue del 2 de diciembre del 2020. Se ha elaborado un simulador para poder entender cómo es que se realiza este cronograma. Tenemos los siguientes datos. Como podemos ver en la pantalla, el monto del préstamo es de 5.120. La tasa de interés anual es del 41.91%. La tasa de interés mensual es del 2.96%. La tasa de costo efectiva anual es del 42.91%. El número de meses es de 12. El seguro de gravamen es del 0.05%. La fecha del desembolso es del 29 de noviembre de 2019. La fecha de vencimiento es el 2 de diciembre de 2020. Los días transcurridos en total es de 369 días y los días por año que considera la financiera es de 360 días. Muy bien, como podemos ver, se ha realizado un cálculo del valor futuro con la siguiente fórmula. Para esto necesitaremos los días transcurridos tanto en total como de mes a mes.
Para hallar de mes a mes solamente bastará con restar el primer mes con el segundo mes, es decir, el 29 de noviembre del 2019 con el 2 de enero del 2020, eso nos da 34 días. Luego el 2 de enero del 2020 con el 13 de febrero del 2020 y eso nos da 32 días y así sucesivamente. Para el N1 lo que haremos será calcular desde la fecha del desembolso hasta la fecha de vencimiento. ¿Qué significa? Que cuántos días hay desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 2 de diciembre del 2020. Hay 369 días. Luego del 2 de enero del 2020 hasta el 2 de diciembre de 2020 hay 335 días y así sucesivamente hasta llegar a cero. Ahora calcularemos el factor futuro de cada mes. Para esto se va a utilizar la fórmula que ya hemos mencionado y reemplazando los datos sería 1 más 42.91% elevado a la 335 sobre 360 y eso nos da un total de 1.39. Luego para el siguiente mes se va a hacer lo mismo, sería 1 más 42.91% elevado a la 303 sobre 360 y nos da 1.35. Sumando todos estos factores de mes a mes nos da 14.25. Ahora con esto podemos calcular el valor futuro del préstamo. Para esto se va a utilizar la siguiente fórmula. Reemplazando los datos sería 1 más el 42.91% elevado a 369 sobre 360, todo multiplicado por 5.120. Esto nos da un total de 7.382.60. Ahora lo que haremos es calcular la cuota que se va a pagar mes a mes. Será dividir el valor futuro entre la sumatoria del factor futuro, es decir, 7.382.60 entre 14.25. Esto nos da 518.23. La financiera trabaja con su propio redondeo de cuotas. Significa que si los céntimos son menores a 0.5, entonces se redondean en 0.0 soles. Si los céntimos son mayores a 0.5, entonces se redondea a 0.5. Como nos ha salido 518.23, 0.23, que son los céntimos, es menor a 0.5. Por ende, entonces se va a redondear a 0.0 soles. ¿Qué significa esto? Que mes a mes se va a hacer un pago de 518.0 soles. Ahora continuaremos con el simulador. Se ha elaborado un simulador para poder saber y calcular el cronograma de pagos que te brinda la financiera Compartamos. Esta consta de 11 columnas, que es la fecha, el periodo, el saldo capital, el interés compensatorio, el seguro de gravamen, el ITF, el valor cuota, el envío físico, el pago de seguro opcional y el pago total. Ok, lo primero que haremos hacer es llenar la fecha desde que se da el desembolso hasta la fecha de vencimiento, es decir, desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 2 de diciembre de 2020. El periodo consta de 12, son 12 periodos. Como ya tenemos el valor de la cuota, solamente pasaremos a llenar los datos. Luego se pasa con el interés compensatorio con la siguiente fórmula. Así que reemplazando los datos nos saldría 1 más 41.91% elevado a los días transcurridos por mes, es decir, a 34 sobre 360 menos 1, todo multiplicado por el saldo de capital por mes, es decir, por 5.120 soles. Esto nos da una cantidad de 172.08 céntimos. Ahora pasamos al seguro de gravamen. Recordemos que el seguro de gravamen es el 0.05% del saldo de capital. Entonces, una vez teniendo todos estos datos, pasaremos al capital, que simplemente va a ser la resta del valor cuota con el interés compensatorio y con el seguro de gravamen. Y esto nos da un total de 340 soles con 80 céntimos. Una vez que ya tenemos el capital, podemos hallar el saldo de capital. Esto se puede entender de la siguiente manera. Nuestro saldo anterior, es decir, 5.120 soles, nosotros ya hemos pagado 518 soles, lo que se va a pagar mensualmente. A esa cantidad se le va a sumar los intereses y el seguro de gravamen y nos da un total de 4.779 soles con 20 céntimos. Lo mismo podemos hacer para el pago de la segunda cuota. Como ya tenemos 518, lo que haremos ahora es hallar el interés compensatorio con la fórmula que ya le hemos puesto. Así que reemplazando los datos nos da 1 más 41.91% elevado a los días transcurridos por mes, es decir, a 32 sobre 360 menos 1, todo multiplicado por el saldo de capital anterior, es decir, por 4.779.20. Y eso nos da un total de 151.03. Ahora calculamos el seguro de gravamen. Como ya le hemos dicho, es el 0.05% del saldo de capital. Entonces va a ser
0.05% multiplicado por 4.779.20 y eso nos da un total de 2.39. Luego de esto, hallamos el capital, que va a ser el valor cuota menos el interés compensatorio y menos el seguro de gravamen. Y esto nos da un total de 364.58. Luego pasamos al saldo de capital, que ya le hemos dicho va a ser el saldo anterior menos la cuota que ya se pagó, es decir, 4.779.20 menos 518, y a esto se le va a sumar el interés compensatorio con el seguro de gravamen, es decir, si le sumaremos 151.03 más 2.39, y esto nos da un total de 4.414.63. Se realizan los mismos pasos hasta la última cuota. Cuando terminemos de rellenar los datos, nos saldrá que nos queda un saldo de 1 sol con 36 céntimos. Pero lo que hace la financiera es darlo al favor del cliente, es decir, este 1.36 se le va a sumar al valor cuota. Entonces, el pago de la última cuota no va a ser 518, sino va a ser 519.36, dándonos así un total de 0 soles en el saldo de capital de la última cuota. Como podemos observar, a nosotros nos ha salido 1.077.18 la suma total de los intereses compensatorios y en la hoja original sale 1.077.26. Esta ligera variación es por el redondeo que se llega a dar en la financiera. Luego, en la parte del seguro de gravamen nos sale 20.18, pero la hoja original sale 20.17. Esto es igualmente por la ligera variación que hay en el redondeo de cuotas. Estimación de la TCA. Aquí estamos utilizando los datos del cuadro de amortización entregado por la financiera Compartamos. Tenemos 12 periodos, las fechas comenzando por el 29 de noviembre del 2019 hasta el 2 de diciembre del 2020. La cuota, que es 518, el valor del préstamo, que es 5.120, los días por año de 360 días. Lo que se va a determinar es la TCA. Como podemos observar, están los valores presentes. Para ello, el pago lo hemos dividido entre 1 más la tasa elevado a los días entre 360. Y la suma de todos esos valores en todos esos periodos debe dar 0 o aproximarse a ello. La función TIR-NO-PER sirve para calcular la tasa interna de retorno. Ayudando con la fórmula, nos arroja un número de 0.4355, pero considera años de 365 días. Y nosotros vamos a trabajar con 360 días. La TCA que el banco nos da es de 0.4291. Entre esos dos valores vamos hallando un valor estimado, el cual nos ayuda a dar la suma de 0 o aproximado a 0 de los valores presentes. El valor estimado fue de 0.4284362, el cual nos arrojó una suma de 0.00007149. Por lo tanto, podemos decir que la TCA estimada es de 42.84%. Ahora vamos a proseguir con las conclusiones como final de este trabajo. Al momento de realizar el cuadro de amortización hubo ciertas dificultades. Por ejemplo, para hallar el seguro de gravamen, para solucionar ese obstáculo, lo que se hizo fue buscar información fuera de la página de la financiera Compartamos. Otra dificultad que se encontró fue acerca de las tasas. Y la última fue acerca de la cuota del último pago. Pues en las fórmulas no te explicas cómo es que se halla. Con respecto a las fórmulas, en la página web de la financiera te muestra un ejemplo de cómo poder calcular el cronograma de pagos. Si bien es cierto tiene pasos, no te explica puntos importantes como la tasa, o sea, no te especifica que se utiliza tanto la TCA como la TEA. Luego, para nosotros, con respecto a la transparencia, la financiera Compartamos no es transparente del todo, esa es nuestra conclusión final. Pues hay puntos clave para el cuadro de amortización que no te lo explica en sus ejemplos. En las hojas del detalle del préstamo no especifica el porcentaje del seguro de gravamen. La información que brinda no es del todo completa. Con respecto a las recomendaciones como grupo, hemos analizado cada detalle de la financiera Compartamos, hemos logrado ir a la misma financiera, se ha buscado información con respecto a su misma página principal, como también información fuera de esta.
Analizando los problemas que hubo al momento de realizar dicho trabajo, nuestra recomendación sería con respecto a sus ejemplos, ya que muchas personas que quieran realizar un cronograma de pagos se estarían guiando de estos, ¿no? Ser más específicos con las fórmulas. Hay que explicar cómo se halla el seguro de desgravamen y por qué en algunos cronogramas el ITF sale cero. En algunos ejemplos no sale cero y no te especifica el por qué. Luego, hay que explicar el por qué acerca de la última cuota, como ya le hemos dicho, esa pequeña diferencia. Si es con fórmula o simplemente se complementa. Luego, hay que explicar las fórmulas en qué momento se usa la TCA y la TEA, puesto que también tienen errores ortográficos y eso dificulta mucho a la persona que quiera realizar el trabajo. Aparte que también tanto la tasa como la TCA y la TEA se han utilizado para poder realizar este trabajo. Sin embargo, en sus fórmulas no te lo explica. Así que debería de ser mucho más detallado, puesto que no te ponen los datos completos. Su transparencia no es del 100%, sin embargo, se llegó a una aproximación muy cercana al cuadro original. Gracias.